Nunca te olvides de reír, por Carol Howe. Bill trabajó como terapeuta rogeriano a tiempo parcial por alrededor de un año, pero no se sintió llamado a ello. Investigar la ciencia que proporcionaba la base para la terapia era más de su gusto. Esta tendencia a examinar las bases terapéuticas a través de la investigación sobre el desarrollo de la personalidad dominaría su trabajo durante décadas. Sin embargo, dentro de este marco de énfasis en las relaciones, Bill recibió su Ph.D. en psicología en la primavera de 1949. Su investigación se centró en los cambios psicofisiológicos en la respuesta cutánea galvánica, la frecuencia cardíaca y la respiración en los pacientes antes y después de la psicoterapia de Rogers, en comparación con un grupo de control. En pocas palabras, su investigación demostró que ser amado, apreciado y escuchado afecta positivamente a la mente y al cuerpo, aunque ahora, 60 años después, esa es información anticuada. En su momento fue revolucionaria. Todo el mundo que conoció a Bill recuerda que él dijo lo extraño que le resultaba haberse involucrado, aunque sin saberlo, primero con un proyecto que resultó en una devastación despiadada, y luego con uno que abrazó la práctica del respeto incondicional positivo. Como parte de un currículo estándar de psicología, Bill había estado familiarizado con el trabajo del Dr. Gardner Murphy, un pionero en el campo. En su libro Personalidad, un enfoque biosocial de orígenes y estructura, publicado en 1947, Murphy da una visión excelente y completa del mundo de la investigación de la personalidad en el momento en que Bill entró en este tema. En el prólogo escribe: pero para que el lector no pierda tiempo en lo que no quiere, hay que subrayar que no se trata de un libro sobre el diagnóstico o la terapia de los problemas de la personalidad, ni sobre ningún tipo de enfoque clínico. Es simplemente un intento de evaluación de datos sobre cómo crece la personalidad. Es afortunado para los lectores que haya limitado su tema a este único asunto, ya que 927 páginas más adelante tenemos un repaso de las áreas principales de investigación a las cuales Bill contribuiría significativamente. Desde el punto de vista actual, la información que el Dr. Murphy proporciona, actual en este momento, parece limitada. Le falta el alto nivel de sofisticación tecnológica que ha hecho posibles avances sorprendentes en neurociencia. Se sabía mucho menos sobre la función cerebral, la genética y la epigenética y la conexión cuerpo-mente, específicamente en lo que se refiere al desarrollo de la personalidad. Tampoco el interés en las filosofías orientales era tan amplio como ahora. Debido a estas limitaciones, Bill se sintió muy atraído por cualquier enfoque nuevo y diferente, particularmente cualquiera relacionado con la influencia de las relaciones positivas. Murphy defendía la idea de que las personas ya están muy formadas al nacer, con predisposiciones fundamentalmente diferentes y únicas, primero expresado por Hipócrates en 370 a.C., la idea fue predominante durante siglos. Solo a principios del siglo XX, los investigadores de la época, forzados por modelos del siglo XIX, tanto del universo como del individuo, formulan el conductismo, la noción de que la gente nace sin predisposiciones y puede tener su comportamiento moldeado a voluntad. Hacia mediados del siglo, cuando Bill estaba entrando en el campo de la psicología, ese retroceso temporal de la teoría psicológica estaba llegando a su fin, y la premisa anterior de que nacemos inherentemente únicos, con patrones de energía distintivos, estaba siendo redescubierta y recientemente investigada.
Murphy también lamentaba el fracaso de los investigadores occidentales al examinar el enfoque oriental de la psicología del hombre, que incluía las dimensiones espirituales de la vida. En una futura psicología de la personalidad seguramente habrá un lugar para luchar directamente con la cuestión de la respuesta del hombre al cosmos, su sentido de unidad con él, la naturaleza de sus demandas estéticas sobre él y sus sentimientos de soledad o de consumación en su contemplación. Es muy probable que la individualidad se entienda mejor cuando se hace referencia a la matriz no ser primordial de la cual surge, y que la síntesis, la capacidad de la naturaleza humana de funcionar a nivel de sí mismo y de no yo al mismo tiempo, o alternarse cuando así lo desee, puede resultar ser un enriquecimiento de personalidad mucho mayor que el culto de la individualidad autocontenida y autodefinida puede otorgar. Con esto Murphy parece anticipar tanto la física cuántica moderna como la premisa fundacional de un curso de milagros. Además de lo que estaba aprendiendo acerca de la psicología en general y la psicoterapia centrada en el paciente en particular, la exposición de Bill a la música se amplió y profundizó durante sus años en la escuela de posgrado, ambos grandes intereses para él. Todos los que lo conocieron después pueden atestiguar su profundo y perdurable amor por la música. Su hogar estaba continuamente lleno de música que se oía de fondo. Había escuchado todo lo que pudo las colecciones de música clásica de sus amigos durante sus años en la Universidad de Chicago y se enamoró de Mozart. De hecho, estaba tan íntimamente familiarizado con la música de Mozart que después de escuchar unos pocos compases de una pieza grabada podía identificar con precisión tanto a los intérpretes como al director de esa grabación en particular. A medida que se hizo más sofisticado musicalmente durante este tiempo, su amor por la ópera creció y se dio cuenta de que una buena manera de familiarizarse con ella era la ópera de Chicago, hogar de varias grandes compañías de ópera. Su presupuesto era apretado, pero después de ahorrar lo suficiente para comprar un smoking necesario para la posición, se convirtió en un ujier allí. Asistiendo a todas las actuaciones posibles, desarrolló un profundo aprecio y conocimiento de esa forma de arte en particular. Después de recibir su doctorado, algo que había dudado que alguna vez conseguiría, Bill todavía no estaba seguro de qué hacer con él, aunque sabía que proporcionaba algo parecido a una tarjeta sindical en su campo. También se dio cuenta de que la psicología realmente le atraía y que este campo lo encontraba emocionante, gratificante y compatible con su naturaleza más básica. En su autobiografía señaló por primera vez, realmente empezó a sentirse bien desde el punto de vista de salud, a encontrarse a sí mismo y a formar algunas amistades buenas y duraderas. A pesar de sentirse como en casa y revitalizado en el mundo intelectual de la psicología, Bill también estaba experimentando algunas decepciones. Había esperado que sus padres se sintieran orgullosos de él por obtener un doctorado, ya a una edad tan joven, 25 años, pero parecían incapaces de entender su campo, sus intereses básicos, sus talentos y logros. Para poner sus primeros años en contexto, la suya era una familia de la clase media baja, padres que no conocen otra cosa que trabajo físico duro. Su padre era uno de los 10 hijos de una familia minera, pobre del sur de Illinois, aunque más tarde se convirtió en superintendente del departamento de construcción de la compañía telefónica. La supervivencia era importante, la cultura no lo era.
Bill había enfermado a los 7 años durante la Gran Depresión, cuando la vida era muy difícil. Habiendo perdido a 2 niños antes, su padre se preocupó mucho por cómo apoyar a este niño enfermo, que muy probablemente nunca sería capaz de hacer un trabajo físico extenuante. ¿Cómo sería capaz de mantenerse? Su padre a menudo verbalizaba su temor a que Bill terminara en el paro, un caso de beneficencia. Con su visión del mundo, sus padres apenas podían apreciar sus actividades académicas. Pensaban que un doctorado era un pedazo de papel sin valor para colgar en la pared, inútil para encontrar un trabajo verdadero. Por supuesto, Bill era consciente de su falta de apoyo en sus logros y lo tomó como una afrenta personal, agregando agravios a su creciente almacén. Sabemos que él le había afectado mucho la muerte temprana de su hermana, y se puede asumir que estaba algo trastornado por la carta de rechazo de Joe. Estas heridas y decepciones fueron internalizadas y soportadas durante décadas, creando una base para conflictos y frustraciones posteriores. Cuando Bill se graduó, sus padres se retiraron a Florida porque su madre no estaba bien. Se le había diagnosticado esclerosis múltiple y se le recomendó que se mudara a un clima mejor. Solo, ahora en Chicago, aunque más contento que nunca, su siguiente aventura fue en el Michael Reese Hospital, un importante hospital de entrenamiento judío en Chicago. Un estudiante de posgrado mencionó a Bill que una posición había aparecido inesperadamente con el Dr. Samuel Beck, jefe del Departamento de Psicología, y una autoridad líder en el test de Rorschach, un método de evaluación psicológica en el que las percepciones de los sujetos de manchas de tinta se registran y luego analizan mediante la intuición y complejos algoritmos obtenidos científicamente. Esta prueba se utiliza para examinar las características de la personalidad y la función emocional. Bill envió la solicitud y Beck le ofreció una posición para estudiar la esquizofrenia y la prueba de Rorschach, financiado por el Instituto Nacional de Salud Mental. Después de que Bill le explicara que no sabía nada acerca de la prueba de Rorschach, Beck le aseguró que consideraba que eso era un activo, ya que le permitiría realizar investigaciones no corrompidas por la enseñanza de otra persona. También estaba entusiasmado con las tesis del doctorado de Bill, pensando que sonaba muy científica, un tanto a su favor. Esta primera posición como doctor en psicología permitió que Bill se familiarizara con, entre otras cosas, pruebas de personalidad y mediciones, lo que resultaría útil a medida que su carrera se desarrollaba. Trabajar allí también le proporcionó la experiencia inusual de ser el único miembro no judío del departamento. Se preguntó si sería aceptado, una cuestión de posible discriminación inversa, que ciertamente lo era. Sus compañeros de trabajo incluso le explicaban sus chistes yiddish. Después de 2 años y medio, la beca terminó y él decidió seguir adelante. ¿Pero dónde? La Universidad de Chicago y el Hospital Michael Reese eran los lugares más interesantes y retadores de la ciudad para trabajar, y ahora había estado allí y hecho eso. Como tantos, Bill había avanzado de la graduación de la escuela secundaria sin un sentido claro de destino o incluso una idea de lo que quería hacer a continuación. Ciertamente no sabía en qué se estaba metiendo cuando tomó el trabajo administrativo en la Universidad de Chicago relacionado con el proyecto Manhattan. Al principio tampoco estaba muy seguro de lo que trataba una licenciatura en psicología, pero en 1945 había perdido interés en la escuela de medicina, algo así como una fantasía, dado que no tenía los fondos para pagarla y su familia no podía ayudar, aún habiéndolo querido. Trasladarse
al hospital Michael Reese no era una decisión muy meditada, pero visto en retrospectiva, su destino se desarrollaba perfectamente. Como precursor de las cosas por venir, Bill decía que de vez en cuando se preguntaría por qué estudiaba psicología, y una respuesta interna le indicaba que no lo sabría por muchos años, pero cuando finalmente lo hiciera, le haría indescriptiblemente feliz.